Muy buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga esta mañana. Qué bueno que es poder estar aquí para adorar al Señor, exaltar su nombre juntos y bueno, definitivamente también escuchar la palabra de Dios. Antes de empezar, como acto simbólico, vamos a poner nuestras manos en la cabeza y vamos a decir, mente, en el nombre de Jesús, sujétate a la obediencia de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a estar hablando acerca del cambio de la mente. Quiero hablar unas cuantas cosas antes para poder entender lo que, ah, lo que vamos a hablar. Entonces, primero, es necesario que recordemos que los conceptos que tenemos en nuestra mente, lo que hemos aprendido, lo hemos aprendido de lo que desde niños nos han enseñado. Nuestras reacciones ante las situaciones son a causa de lo que hemos aprendido desde muy pequeños. También es importante entender que hemos nacido en una cultura secular y que entonces los conceptos que tenemos en nuestra mente son conceptos seculares. Y cuando hablo de secular, lo que quiero decir es que son conceptos en contra de Dios. Otra vez, nacimos en una sociedad, una cultura secular, entonces los conceptos que tenemos son seculares. Además de eso, uh, todos nosotros tenemos una tendencia hacia hacer lo malo porque hay una naturaleza pecaminosa en nosotros. Y entonces por eso siempre nos inclinamos hacia lo malo. Digo cada una de estas cosas para que estemos de acuerdo y entendamos que necesitamos una transformación en nuestra mente. Una de las peores cosas que podamos creer es que somos buenos y que no necesitamos cambiar nuestra mente. Una de los peores errores que podemos cometer es justamente eso, y ahora lo vamos a ver más profundo, pero que ya Jesús entró en mi corazón y entonces yo ya soy la mejor persona del mundo. Aún así hay cosas que tenemos que cambiar. Ahora quiero explicarles un poco, muy por encima, cómo funciona el cerebro. Cuando a uno le enseñan algo, se forman como caminos en el cerebro. Entonces, si por ejemplo cuando nos enseñaron a andar en bicicleta, ah, nos dijeron, ¿verdad? Usted se monta, ocupa un equilibrio, ¿verdad? Suba el pedal para que usted pueda empujar y entonces tener impulso, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nos empezaron a enseñar esas cosas, en nuestros cerebros se empezaron a hacer caminos, o un camino, el camino de andar en bicicleta. Y entonces, entre más lo repetíamos y más nos repiten lo que nos están enseñando, este camino se va formando más. Hasta que llega el momento en que automáticamente hacemos lo que nos enseñan. Entonces, si los que estamos aquí nos enseñaron o sabemos andar en bicicleta, es mentira que usted si ahorita hoy les damos una bicicleta, usted no se va a montar y se va a quedar pensando, ¿qué fue lo que me enseñaron? ¿Cómo era que era el asunto? ¿Alguien que me pueda recordar cómo era? Simplemente no, como lo aprendimos, nos subimos en la bicicleta y andamos. Y ya. Y es así con cualquier otra cosa que aprendemos. El camino se ha formado de tal forma que de una forma automática hacemos las cosas. Entonces es así como funciona el cerebro. Con lo que aprendemos, si aprendemos bien, de una forma automática lo hacemos. Entonces el cerebro es sumamente poderoso y podemos aprender cualquier cosa. Cualquier cosa podemos aprender y bueno, quizás de forma fácil y aprendemos fácil, especialmente las cosas malas. Interesantemente esas. Recuerden, hace unas semanas atrás mi papá nos decía que para aprender
algo malo se necesitan 3 segundos y para aprender algo bueno se necesitan 14 segundos. Entonces necesitamos esforzarnos más para aprender las cosas buenas, pero se pueden aprender. Am, Ahora quizás pudiéramos decir que ya uno es viejo y ya a uno le cuesta aprender y de ahí, ¿no? Así ya me quedé yo, así de bruto, quién sabe qué, ¿verdad? Pero hermanos, está comprobado científicamente que esos caminos que se han hecho pueden borrarse y se hacen nuevos. Eso se llama neuroplasticidad. Entonces, am, es muy interesante que se pueda hacer eso. Es mentira que no podemos aprender. Sí se puede aprender. Entonces, cuando leemos en Efesios 4:23 que dice, y renovados en el espíritu de vuestra mente, quiere decir, hermanos, que sí podemos renovar nuestra mente. No es un concepto nada más o una idea, no es algo que a Pablo se le ocurrió decir como para ¿verdad? Pongamos palabras bonitas para que la gente se sienta bien. Sí se puede renovar nuestra mente. Quizás hemos creído también las mentiras del enemigo que nos dice, "Ah, ya ustedes así lo criaron y al chancho como lo críen, ¿verdad? Eh, pero no, o quizás usted dice, yo soy tan malo que no puedo cambiar, pero no, hermanos, eso es mentira. Dios dice, sí puedes cambiar. Y bueno, ya eso es suficiente, pero para nosotros los humanos está comprobado científicamente. Ahora, el primer pensamiento que tenemos que cambiar es que no podemos cambiar. Así de sencillo. Necesitamos cambiar el pensamiento que nos dice que no podemos hacer. Recordemos, hermanos, que lo más importante es saber que Jesús vino a morir, o que no solamente vino a morir para salvarnos, sino con un propósito más grande, más importante. Y no solo la salvación. Ya hemos hablado un poco acerca de esto o qué es específicamente, pero hoy vamos a acercarnos al tema desde el lado de cambiar nuestra mente. Quiero decirles, hermanos, que un cambio de mente no es una idea, es una realidad. Porque podemos tener la idea y todos estamos de acuerdo con la idea de que hay que amar al prójimo, ¿cierto o no? Qué bien se siente o inclusive pensar en amar al prójimo. Todos estamos de acuerdo con esta idea. Pero ¿cuál es nuestra realidad? ¿Qué tan real es que estamos amando al prójimo? Entonces un cambio de mente no es una idea, es una realidad. Bravo Dios, qué buenas ideas tienes. Claro que sí, hay que amar al prójimo. Pero ¿qué tan real es eso en mi vida? Entonces un cambio de mente no es solamente una idea. Entonces, porque tenemos el concepto, se nos ha formado el camino en nuestro cerebro de que todos tienen que amarme. Recuerde que nacimos en una cultura secular y el secularismo nos dice que el individuo, el humanismo nos dice que el individuo es lo más importante. Por otro lado, el evangelio nos dice que tenemos que servir al pueblo. Entonces todos tenemos el concepto de que aunque estamos muy de acuerdo con la idea de amar al prójimo, la idea, nuestra realidad es que yo no hago nada porque todos tienen que servirme, porque este es el camino que constantemente está fluyendo en nuestra mente. Entonces por eso es que el cambio de mente no es una idea, sino que es una realidad. Muy bien, lo que voy a empezar a decir, o todo lo que voy a decir de ahora en adelante, son conceptos que necesitamos cambiar. Que el Espíritu Santo nos dé sabiduría para entenderlo y revelación. Ok, entonces Jesús empieza su ministerio allá en Mateo 4:17 diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos está cerca. Arrepentidos porque el reino de los cielos está cerca.
Muchos se arrepienten solo para ser perdonados, pero no para ver el reino. Porque tenemos el concepto, una vez más, tenemos un camino en nuestro cerebro que nos dice que tenemos que arrepentirnos para irnos al cielo y nada más. Entonces toda nuestra vida cristiana, la desarrollamos con ese concepto. Yo necesito pedir perdón para que cuando me muera me vaya al cielo. Y ahora no es que sea mentira, es verdad, así es. Pero hay más. Al principio decía que, perdón, Jesús viene no solamente para salvarnos, sino que hay algo más todavía. Si fuera el caso, el día en que cada uno de nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, simplemente nos desaparecemos y aparecemos en la presencia de Dios. Ya. Entonces no tiene sentido, tiene que haber algo más. Entonces, no solo hay que arrepentirnos para ser perdonados, sino para ver el reino. El propósito de ser perdonados es para moverse de una realidad para estar atento a otra realidad. Recordemos lo que en Colosenses dice que hemos sido trasladados de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Son dos realidades en las que sí, claro que sí, estamos conscientes, atentos de una realidad, pero el arrepentimiento es cuando nos trasladan de las tinieblas al reino del Hijo amado de Dios y estamos atentos a esta otra nueva realidad, el cual es el reino de Dios. Jesús trabaja en nosotros para que nos demos cuenta qué es el reino de Dios. Y eso es lo que nos hace el arrepentimiento. De las tinieblas al reino del Hijo amado de Dios. Arrepentimiento. Jesús trabaja en nosotros para estar atentos, saber qué es lo que está haciendo Dios. Recordemos que el pecado nos separa de Dios. Si estamos separados de Dios, no podemos saber lo que está haciendo. Yo no puedo saber lo que Nuria está haciendo allá en la casa y yo estando aquí. Pero Nuria está aquí con nosotros y podemos ver que ahí está moviendo la cabeza. ¿Y qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el dominio de Dios, el gobierno de Dios en nuestra vida. Como decía, no se trata de ir al cielo nada más. Hemos sido asignados para traer la realidad del cielo aquí. Entonces, el arrepentimiento nos lleva a estar conscientes de una realidad. Cuando estamos conscientes de cuál es la realidad del reino de Dios, podemos entender entonces que mi trabajo, consciente de lo que está haciendo Dios, es reproducirlo aquí en la tierra. Justamente este es el cambio de mente. Nuestro trabajo no es ir al cielo, nuestro trabajo es traer esa realidad a la tierra. El arrepentimiento nos lleva a una posición para ver lo que Dios va a hacer. Otra vez, estar conscientes de esta nueva realidad. El arrepentimiento es el camino hacia el cambio de mente. Claro que sí, yo creo que tiene sentido. También la fe no viene de la mente, sino que viene del corazón. No podemos entender la fe con nuestro intelecto. Es interesante y casi que más bien es chistoso, yo creo, cómo hay personas que no creen en Dios, pero creen que si pasan debajo de una escalera van a tener mala suerte. Perdonando la expresión, qué estúpido. Pero justamente podemos ver eso donde la fe no está aquí, sino que es algo que se cree, no con nuestra mente natural. Porque si nos ponemos a pensar
en esa estupidez, o sea, con la mente, no va, simplemente no tiene lógica. Entonces, es así, la fe es lo que hace que nos rindamos delante de Dios. Ahora, hay arrepentimiento, yo me doy cuenta de la realidad y entonces ahora soy creyente de esta nueva realidad. Como creyente, en mi naturaleza de creyente es creer. Una vez más, esto es la fe. Inclusive nosotros los cristianos nos llamamos creyentes porque es nuestra naturaleza. Mi naturaleza en Cristo debe ser de una persona de fe. Para todo lo que Jesús vino a hacer a la tierra, además de salvarnos, lo cual estamos sumamente agradecidos, es mostrarnos al Padre. Todo lo que Jesús hace antes de morir en la cruz es mostrarnos quién es el Padre, cuánto Él nos ama, todo el poder que el Padre puede hacer. Dios se mostraba en el Antiguo Testamento, pero nadie nunca mostró al Padre de la forma como Jesús lo hizo. Entonces Él viene a mostrar, a revelar al Padre. Entonces, con el proceso que hemos estado aprendiendo ahorita, de entrar a una nueva realidad, arrepentimiento, reflejar o entender lo que hace el Padre y traerlo a la tierra, eso hace que entonces nuestro pensamiento, un pensamiento debe ser consistente con la naturaleza del Padre. Tiene que ser así. Y este es el cambio de mente que tenemos que sufrir. Donde nuestros pensamientos son consistentes con la naturaleza del Padre. Porque estamos conscientes de la realidad del reino de Dios. Este es el arrepentimiento. El arrepentimiento es la introducción de saber quién es el Padre y entonces empiezo a pensar conforme a la naturaleza del Padre. El arrepentimiento es la introducción de saber quién es el Padre para yo poder pensar como Él. Y bueno, otra vez Jesús viene a revelarnos esto y es de gran importancia. Y por eso es que la palabra nos dice que imitemos a Jesús para tener sus pensamientos. El propósito de Dios es para que todos nosotros tengamos una mente renovada. Es la voluntad de Dios que nuestra mente sea renovada. Es necesario y por eso explicaba ahora cómo funciona la mente. Hay muchas cosas en nosotros que necesitan ser cambiadas. Hay muchos conceptos seculares en nosotros que simplemente se oponen a la naturaleza de Dios. Y necesitamos estar conscientes de estas cosas para irlas cambiando. El propósito del Señor es que todos tengamos una mente renovada. Como decíamos, la fe no viene de la mente, pero una mente renovada es como esos canales de agua por donde la fe fluye. Y una vez más, por eso explicaba cómo funcionaba el cerebro. Cuando empezamos a creer, cuando empezamos a estar conscientes de la realidad del reino de Dios, entonces empiezan a hacer caminos en nuestro cerebro por donde fluye la fe. Una vez más, un cambio de mente no es una idea, es una realidad. No podemos pensar que nuestra mente va a cambiar solamente en lo espiritual. Tiene que darse en nuestro cerebro físico. Así igual como mentiras que andar en bicicleta es una experiencia espiritual. Simplemente no, o sea, oh, vieras qué experiencia espiritual tuve. Me monté en una BMX. No, es tan real como cuando se cayó y se despedazó las rodillas o se quebró un brazo. Yo creo que eso no es ninguna experiencia espiritual.
Es claro que sí es espiritual, pero se reflejó en lo natural. Entonces, hermanos, cuando hablamos de un cambio de mente, no es una mente, oh Dios, cambia mi mente. Y entonces en el espíritu nos imaginamos, quién sabe ni qué, sino que tienen que hacerse caminos en nuestro cerebro físico para demostrar que en verdad hay un cambio de mente. Entonces, esto es el cambio de mente, es donde fluye la fe. Una mente renovada crea un contexto para que la fe pueda ser expresada. Esto, hermanos, es bastante bueno, gloria a Dios, que funciona de esta forma. Ahora, pudiéramos decir también que un cambio de mente viene a través solamente de la lectura de la palabra. Es necesaria la lectura de la palabra y nos ayuda un montón a que nuestra mente sea transformada. Pero no podemos llegarlo hasta ahí porque hay muchas personas que se saben la Biblia para todos lados, conocen los milagros de Jesús y aún así no pueden efectuar ninguno. Entonces necesitamos la palabra de Dios, pero tiene que ser una experiencia. Jesús le enseña a los discípulos de tal forma que sus enseñanzas no estuvieran separadas de sus acciones. La enseñanza de Jesús era tan buena, era tan de calidad, que jamás iba a contradecir sus acciones de lo que le enseñaba a sus discípulos, de lo que nos enseña a nosotros. Tristemente, en nuestra sociedad, en nuestra cultura, podemos ir a la universidad a aprender acerca de negocios y lo más seguro es que el profesor nunca ha tenido un negocio. Para mí, hermanos, esto es una ofensa para el estudiante, porque en nuestra cultura se exalta el concepto, se exalta el conocimiento y no la experiencia. Hayamos ido a la universidad o no, uno de los caminos que tienen que borrarse en nuestro cerebro es que el que fue a la universidad es mayor que el que no fue a la universidad. Si usted fue a la universidad, en términos generales, puede hacer que se crea más que el que no fue. Y el que no fue a la universidad se cree menos cuando conoce a alguien que sí fue a la universidad. Por otro lado, cuando vamos a la universidad y ya por fin nos graduamos y nos dan el título y empezamos a trabajar, nos empezamos a enfrentar con situaciones. ¿Y qué es lo primero que se dice? Esto no me lo enseñaron. Y lo más seguro, no es al 100%, pero lo más seguro es que quien nos enseñó nunca tuvo la experiencia como para enseñar ese otro tipo de cosas. La Biblia nos dice que debemos conocer a Dios y experimentarlo. Escuche bien, hermano, cuando hablamos de una mente renovada, no estamos hablando de un ajuste filosófico. No es un grupo de conceptos que se agregan más a mi lista de conocimiento. No es un ajuste filosófico. Cuando hablamos de una mente renovada, estamos hablando de un verdadero y poderoso encuentro con el Todopoderoso, donde realmente experimentamos quién es el Padre. Hermanos, yo creo que Jesús era bastante intelectual y salía con sus cosas que uno dice, ¿qué? O sea, yo no tengo el Espíritu Santo todavía para entender eso, Jesús. Pero definitivamente Él podía, en su conexión con el Padre y el Espíritu Santo, hacer que los que estuvieran con Él experimentaran el amor de Dios. Entonces, otra vez, un cambio de mente no es una idea, es una realidad. Este encuentro con el Todopoderoso produce en nosotros el mismo fruto del Padre a través de nuestro rendimiento a Dios. Una vez más, el arrepentimiento.
Ahora, Jesús, al ser meramente humano, él no podía efectuar milagros. No podía multiplicar la comida, no podía sanar a los enfermos, no podía echar fuera demonios. ¿Y por qué esto? Porque él estaba restringido como humano a la dependencia del Padre por medio del Espíritu Santo. Y porque en el nuevo pacto todos debemos estar involucrados. En el Antiguo Testamento, claro que sí, se veía el Padre, se veía el poder de Dios, pero a un nivel de centralizado quizás, donde se podía ver la gloria de Dios, pero no se podía participar de la gloria de Dios. Solamente el sumo sacerdote una vez al año a través de los sacrificios. Pero el nuevo pacto, Jesús viene a enseñarnos, nos involucra a todos. Y esto es grande, hermanos, esto es poderoso porque quiere decir que somos más importantes que los del Antiguo Testamento. Ahora, el espíritu que estaba sobre los profetas en el Antiguo Testamento está y vive dentro de nosotros. Aleluya. El poder del Espíritu Santo es el espíritu de resurrección y está en nosotros. Y déjeme decirle, hermanos, está dentro de nosotros y quiere salir. Necesita salir, no salir para irse, sino salir porque necesita salir. Está dentro de nosotros como un río, no como un lago. No es solamente una presencia que habita, sino que también es una presencia que fluye. Fluye para cambiar lo que está a nuestro alrededor. Como decía, todo esto que he estado mencionando son conceptos que tienen que ir haciéndose nuevos en nosotros quizás. Jesús decide vivir de esta forma para ser un ejemplo para nosotros. Porque perfectamente Jesús podía venir como Dios, pero al traer este nuevo pacto y al demostrar que, o para demostrar que todos estamos incluidos, Jesús decide venir como un humano, igual como usted y yo, para ser ejemplo, para que sepamos que sí podemos hacerlo nosotros y para demostrar que necesitamos depender del Padre, al nivel que Jesús lo hizo. Ahora, ¿cuántos podemos ver que la vida en Jesús, la vida del creyente, no es como la hemos estado viviendo en su mayoría? ¿Cuántos podemos ver que incluye más de lo que nos han enseñado quizás? Y que definitivamente necesitamos una mente renovada. Porque hermanos, no podemos tener un estilo de vida X con la mente en otro estilo de vida. Y si somos honestos, como creyentes, podemos decir, mi estilo de vida, o por lo menos el estilo de vida que quisiera tener en Jesús, es muy diferente al estilo de vida que tiene en mi mente. Porque no se puede tener un cuerpo sin mente y no podemos tener una mente sin cuerpo. Y hasta me atrevo a decir que estamos en un estado vegetal, donde está el cerebro sin cuerpo. Una vez más, necesitamos estar conscientes de que necesitamos cambiar nuestra mente. Vamos a quedar aquí, pero no se pierda la enseñanza de la próxima semana, porque va a estar sumamente buena. O al menos eso fue lo que me dijo el Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor, esta mañana damos gracias.
por tu palabra. Oramos, Señor, que tú nos ayudes este día y esta semana a estar conscientes, Señor, de lo que tú nos has hablado hoy, a estar conscientes de esos caminos que debemos borrar y de los nuevos que tenemos que formar. Ayúdanos, Espíritu de Dios. Quiero animar a los hermanos a que vuelvan a ver el sermón esta semana. Va a estar en YouTube y en Facebook. Si ahí luego mandamos el enlace para que lo puedan volver a ver, porque quizás hay cosas que en nuestro cerebro no los logramos captar bien, pero sí sé y estoy seguro que su espíritu sí. Y el Señor va a hacer. Así que esté consciente esta semana. Muy bien, levante sus manos para bendecirlo. En el nombre de Cristo Jesús te bendigo con el temor del Señor. Te bendigo con temor reverencial para con Dios y con la habilidad de respetar al Señor profundamente. Entonces tendrás felicidad y encontrarás gran deleite en guardar sus mandamientos. No tendrás temor de las personas, ni de lo que digan o hagan en contra tuya. Las circunstancias nunca sacudirán tus cimientos mientras temas al Señor y obedezcas su palabra. Te bendigo con la habilidad de aborrecer aquellas cosas que Dios aborrece, un espíritu orgulloso, una lengua mentirosa y malos pensamientos. Su bandera estará levantada sobre ti, porque tú reconoces que Él es Dios de verdad y justicia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, vamos a pasar al momento de la bendición. Si usted tiene ahí su diezmo, su ofrenda, puede alistarla si aún no la tiene lista. Si necesita un sobre, puede ah, levantar su mano para que le den un sobre. Y mientras tanto, vamos a orar. Señor, esta mañana venimos delante de ti presentándote, Señor, nuestro diezmo, nuestra ofrenda. Damos gracias por tu provisión. Gracias, Señor, porque nos has dado trabajo y podemos, Señor, desarrollar nuestros dones y talentos en el trabajo que tú nos has provisto. Esta mañana te damos a ti con alegría, con amor. Y yo, Señor, quiero bendecir a mis hermanos. Trae, Señor, multiplicación. Trae, Señor, bendición. Suple las necesidades y aún más allá, Señor, y que podamos ser testigos todos los días del poder tuyo, Señor, sobre nuestras finanzas. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos, y nos vemos la próxima semana.